El sector del lujo ha estado corrigiendo en los últimos meses y esto ha provocado que algunas de estas empresas de este sector, por las que me preguntáis mucho, coticen a valoraciones que pueden llegar a ser bastante interesantes, sobre todo si somos inversores de largo plazo. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a repasar la situación actual de 4 de estas empresas y también su valoración. Concretamente, en este vídeo voy a hablaros de Louis Vuitton, de Hermès, de Moncler y de Kering. Bueno, empezamos hablando del grupo Louis Vuitton, que es una empresa de la que ya he hablado muchas más veces en el canal a lo largo de estos años y que es bastante seguida por la comunidad. Como veis aquí, acumula ya una caída significativa que después veremos más en detalle. Y bueno, para todos los que no conozcáis la empresa aún, Louis Vuitton es una de las mayores empresas de toda Europa y es un holding de lujo que cotiza en bolsa y está compuesto por multitud de marcas. Algunas de las marcas más conocidas de este grupo son pues, la propia Louis Vuitton, Loro Piana, Fendi, Christian Dior, Moet y algunas otras marcas como las que podéis ver en pantalla. Capitaliza actualmente unos 315.000 millones de euros y como os decía es una de las empresas más grandes de toda Europa, así que pienso que la mayoría de vosotros conoceréis esta empresa. Cotiza con el ticker MC a 620 euros por acción y como veis aquí a largo plazo es una acción que lo ha hecho bastante bien. El grupo Louis Vuitton es una de las empresas del sector del lujo que mayor diversificación tiene. Está presente en estos 6 segmentos que podéis ver aquí, pero el más importante es el de Fashion and Leather Goods, que lo podéis ver aquí, que tiene más o menos la mitad de las ventas que genera la compañía y aporta una parte también súper importante si hablamos de beneficios. Dentro de las marcas que posee, tiene muchísimas marcas, lo podéis buscar, algunas como por ejemplo Loro Piana estarían más en el rango de lujo y luego hay otras que las podríamos catalogar quizás en rangos inferiores, como marcas más bien premium. Al ser un holding, pues no todas las marcas están en las mismas categorías, como es lógico. Bueno, luego tienen también la parte de bebidas, en la que está dentro Moet, entre otras marcas, la parte de perfumes y cosméticas, la parte de relojes y joyería, Selective Retailing y después tienen también otras actividades. Aquí podéis ver los crecimientos que tuvo en el último semestre, los primeros 6 meses del año 2024 y como veis pues hay cierto frenazo en la parte de bebidas sobre todo y en la parte de Fashion and Leather Goods, que es la más importante como habíamos dicho, únicamente ha tenido un crecimiento del 1% y esto sin tener en cuenta el impacto de la divisa, porque si no hubiera decrecido un 2%. Aquí podéis ver también en detalle cómo lo han hecho el resto de categorías, ya lo comentamos en un repaso semanal de noticias, y bueno, veis que el crecimiento que ha tenido Louis Vuitton en los 6 primeros meses del año, pues es flojo, o al menos si lo comparamos con el que ha tenido en los últimos años. Este es uno de los motivos que se haya frenado el crecimiento, entre otras cosas por el frenazo que ha habido en la parte de Asia y que no solamente afecta a Louis Vuitton sino también al resto de empresas del sector, de que hayamos tenido una corrección en esta empresa y también en otras empresas del sector. Y es que como podemos ver aquí, Asia representa el 30% de los ingresos de Louis Vuitton, es una región bastante importante. Tan importante como Estados Unidos, incluso más. Estados Unidos representa el 25% de los ingresos. ¿Y qué ha estado sucediendo en los últimos trimestres? Pues que hay bastante debilidad en Asia, concretamente en China, y el crecimiento, como podéis ver aquí, se ha estado frenando. En el último trimestre, las ventas de Louis Vuitton en Asia cayeron un 14%. En total, en el H1, en el primer semestre, van un menos 10%. Entonces esto ha estado lastrando los resultados. Además de esto también tenemos crecimientos flojos en Estados Unidos, que únicamente las ventas crecieron un 2%, y en Europa, que crecieron un 3%. La zona que sí que está muy fuerte es Japón, ya que las ventas crecieron un 57% en el último trimestre y un 44% lo que vamos de año. Pero como veis, en el resto de regiones que opera la compañía hay bastante debilidad. Y hemos visto que en Asia, excluyendo Japón, eso sí, las ventas decrecen un 10% y esto representa el 30% de las ventas de la compañía. Esta es una tónica común que vamos a ver que sucede también en el resto de empresas del sector y como os digo es uno de los motivos por los que las acciones han estado cayendo en los últimos meses, por esta debilidad que hay en China. Bueno, algo que quería comentaros también de las 4 empresas que vamos a comentar hoy es que en todas existe alineación con los accionistas y es que al mando de Louis Vuitton está la familia Arnault que controla el 48,78% de las acciones en circulación de la empresa, una inversión que a día de hoy está valorada en más de 160.000 millones de dólares, por lo que la alineación aquí pues es muy grande. Y no solamente tienen esa fuerte inversión en Louis Vuitton, sino que como podéis ver aquí en la web de Insider Screener han estado comprando acciones a lo largo del último año. Ya lo hemos comentado más veces en el canal
y Bernard Arnault no para de comprar acciones. Y no solamente a precios como los actuales, sino también a precios superiores. La verdad es que hace compras de varios millones de euros y lleva mucho tiempo acumulando acciones de la compañía. Ahora vamos a pasar a echar un vistazo a la valoración de Louis Vuitton tras la caída que, como podéis ver aquí, medida en porcentaje, es ya de prácticamente el 30%. Y aquí podemos ver desde el año 2007 cuáles han sido, porcentualmente hablando, las caídas del grupo Louis Vuitton. Es raro verla caer más de un 30%, salvo la excepción del año 2008, esa crisis durísima en la que todo el mercado cayó muchísimo. Por ejemplo, en el año 2020 podemos ver que tuvo una corrección de algo más del 30%, un poquito más que lo que hemos tenido ahora. En el año 2022, que también hubo caídas en el sector del lujo, las correcciones también fueron más o menos del 30%, y ahora mismo llevamos un 29,24% de corrección. Así que desde máximos llevamos ya una caída considerable. Esta caída ha hecho cotizar las acciones de Louis Vuitton a una valoración de 19,5 veces PER. La valoración mínima de los últimos 5 años ha sido de 19,29 veces PER, así que estamos muy próximos a la valoración mínima de esta compañía. Históricamente, Louis Vuitton en los últimos 5 años ha cotizado de media a 27 veces PER, aunque yo le aplicaría un múltiplo de 25 veces, ya que creo que esta media en los últimos 5 años está un poco inflada por las cotizaciones que tuvo después de la pandemia, que ya veis que llegó a cotizar a 35, casi 40 veces PER. Pero sin duda una valoración de 19 veces PER para una empresa de esta calidad pues es interesante en mi opinión, y también por flujo de caja la podéis valorar y la valoración es bastante parecida. Por EV/EBITDA estaría cotizando a unas 11,7 veces PER. Sí que es cierto que se ha frenado el crecimiento, al menos temporalmente, pero yo pienso que esto simplemente es un problema temporal y que con el paso de los trimestres iremos viendo cómo se va a ir reacelerando el crecimiento. De hecho, dijeron en Louis Vuitton que la segunda mitad del año será mejor, veremos algo de mejora. Vamos ahora con la siguiente de estas compañías, que es una acción de la que también he hablado muchas veces en el canal. De hecho, la comentamos en un vídeo más en profundidad porque los insiders estaban comprando acciones en torno a 1.700 euros por acción, creo recordar que la comentamos. Y bueno, ahora vais a ver que también lleva una corrección significativa, no tan grande como en el caso de Louis Vuitton, pero es una empresa que ha presentado unos buenos resultados y dentro del sector, junto a Ferrari, de la cual también hice un vídeo hace un tiempo hablando de ella, pues me parece una de las mejores empresas de todo el sector. Eso sí, la valoración después veremos que también es una de las más exigentes, lógicamente, pero los resultados que ha presentado son bastante buenos. Hermès es una empresa francesa del sector del lujo que produce una amplia gama de productos de alta calidad y muy exclusivos, como por ejemplo sus famosos bolsos Birkin, que seguro que habéis oído hablar de ellos, carteras, cinturones, ropa, zapatos, relojes, perfumes y muchos productos más, pero yo creo que por lo que más se habla de esta compañía o se le conoce, pues son los famosos bolsos. Es una de las empresas más grandes de toda Francia y también una empresa bastante grande en lo que sería Europa, aunque no tanto como el grupo Louis Vuitton, y su rendimiento en bolsa ha sido excelente a largo plazo. Capitaliza unos 210.000 millones de euros. Louis Vuitton capitaliza más de 300.000 millones. El ticker con el que podéis encontrar las acciones de Hermès es RMS y cotizan a 1.950 euros por acción. Podéis ver que también ha estado corrigiendo, al igual que todo el sector, aunque porcentualmente hablando la corrección, como os decía, es menor. ¿Cómo fueron los resultados de Hermès? Pues fueron muy buenos, aquí lo podemos ver desglosado, pero en resumen lo que vemos aquí es que el crecimiento en moneda constante de los ingresos fue del 15,1%. En Louis Vuitton prácticamente no había nada de crecimiento, excluyendo el impacto de la divisa, la empresa había crecido un 2%. Aquí estamos hablando de un 15%. Y además, algo que es bastante positivo y que os va a gustar mucho, es el crecimiento que ha tenido en Asia, porque veíamos que hay mucha debilidad en Asia, también lo vamos a ver después en los resultados de Kering, que fueron bastante malos, y aquí podemos ver que la primera mitad del año, Asia, excluyendo Japón, al igual que veíamos en Louis Vuitton, ha tenido un crecimiento en tipos de cambio constantes del 9,9%, mientras que en Louis Vuitton veíamos fuertes caídas y en Kering veremos que ha caído un 20% los ingresos en Asia. Entonces es una empresa que está mostrando mucha más resiliencia, mucho más crecimiento en general. Por ejemplo, vemos que en Europa ha crecido un 17,7%, en Louis Vuitton veíamos que estaba plana prácticamente, en América también ha tenido un crecimiento del 12%, y además no solo eso, sino que Hermès también tiene mayores márgenes de beneficio que el resto de empresas de las que voy a hablar en este vídeo, tiene márgenes operativos del 42%. Al igual que pasaba en el grupo Louis Vuitton, aquí también tenemos al mando la familia Hermès, que controla el 66,72% de la empresa.
una inversión de 150.000 millones de dólares. Como os había dicho, en estas empresas del sector lujo lo habitual es que encontremos una familia al mando que tenga pues un montón de acciones, como es en el caso de Louis Vuitton o Hermès. En este caso no ha habido compras de insiders, al menos recientes, pero sí que estuvieron comprando hace unos meses a precios superiores a los actuales. Podéis ver aquí que estuvieron comprando en torno a 2.148 euros por acción. También hubo una venta aquí de 5 millones de dólares en acciones, en 2.300 euros por acción, antes de la corrección. Y bueno, veis que hay algunas compras más en esta zona. Si vemos cuánto ha caído Hermès desde máximos, pues aquí en este caso ha caído un 20% aproximadamente. Louis Vuitton habíamos visto que había caído más o menos un 30%. En el año 2022 sí que llegó a tener una caída del 40%. Y bueno, aquí podéis ver el histórico de caídas también desde el año 2007. Sí que ha habido algunos momentos como 2008 en los que tuvo correcciones que rondaron el 50%. Pero excluyendo ese año, pues es raro también verla caer más de un 25% quizás, caídas del 30%, pues ya veis que pasan en contadas ocasiones. Y bueno, ya acumula una caída de casi el 20%, por lo que creo que puede ser interesante también para vigilar, ya que, como os he dicho, pues pienso que es una de las mejores acciones de todo el sector. Os estaréis preguntando cuál es la valoración de Hermès tras estas caídas. Pues bueno, la valoración actualmente sigue siendo de 42 veces con los beneficios que se estiman para los 12 próximos meses. Es una valoración alta, pero fijaros cómo ha cotizado Hermès históricamente. La verdad es que es raro poderla comprar mucho más barata. En 2022, en junio, la valoración mínima fue de 36 veces PER, y en la pandemia, en 2020, cuando todo el mercado se hundió, no bajó de 34,7 veces PER. Lleva una contracción en la valoración considerable, ya que hace poco cotizaba por encima de las 50 veces. También es cierto que el crecimiento en Hermès es bastante potente, así lo hemos visto en sus resultados, y este múltiplo de valoración, si sigue creciendo unos años más a estos ritmos, se comprime rápidamente. Pero a mí siempre me queda la duda, y por eso me cuesta comprar acciones de Hermès, aunque sí que es una acción que tengo en cartera y que he añadido recientemente tras estas caídas. Siempre me queda la duda de si podemos sufrir una contracción en el múltiplo de valoración, quizás si se frena el crecimiento, como ya hemos visto que ha pasado en otras empresas de lujo, y el mercado pues a lo mejor no está dispuesto a pagar estas 42, 50 veces PER en el futuro. Ahí sí que podría ser un problema. Pero también os digo una cosa, fijaros cómo cotizaba la empresa hace 5 años, a 40 veces PER, una valoración similar a la actual. Y fijaros el retorno que ha dado comprar acciones de Hermès en estos últimos 5 años. Ha dado un 26,4% anualizado, una revalorización en 5 años del 221%. Y todo esto pagándose un múltiplo prácticamente igual al que se pagaba hace 5 años. Entonces, bueno, creo que están las acciones en un punto interesante. La duda que siempre tengo con Hermès, y que creo que os pasará a muchos de vosotros, es esa: si seguirá cotizando a múltiplos así de altos en el futuro. Si es así, pues probablemente genere un buen retorno comprarla a estos precios. Si no es así, pues siempre cabe la posibilidad de de-rating y de que te paguen un múltiplo menor y te comas una buena torta. Así que bueno, yo en mi caso pues sí que tengo una posición en Hermès, pero no es demasiado grande en cuanto a porcentaje de la cartera por este motivo. Quizás si sigue cayendo en el futuro y esta valoraciones más razonables, pues podría comprar más acciones y darle un peso más relevante en la cartera. La próxima empresa de la que quiero hablaros es una empresa más pequeña que las anteriores, y además es la única empresa que voy a comentar en este vídeo que no es de Francia, sino que en este caso es una empresa del sector del lujo italiana. Moncler diseña, produce y distribuye ropa y accesorios para hombres, mujeres y niños, bajo dos marcas principalmente, Moncler y Stone Island. Capitaliza actualmente 14.500 millones de euros, por lo que, como podéis ver, es una empresa bastante más pequeña que las anteriores. Es una empresa de mediana capitalización. La podéis encontrar con el ticker MONC a 51,80 euros por acción. Y al igual que en todas las empresas de las que estoy hablando en este vídeo, pues veis que lleva una corrección significativa. En el caso de Moncler, es una empresa que lleva menos años en bolsa que Louis Vuitton o Hermès, ya que salió a bolsa en el 2014, si no me equivoco, y desde entonces las acciones han tenido un rendimiento del 257%. Bueno, como os había dicho, aquí hay dos principales segmentos. Está por un lado el grupo Moncler, la marca Moncler, que representa el 84,6% de los ingresos, es la parte más importante, y después tienen Stone Island, que fue adquirida en el año 2020 y están en proceso de posicionarla mejor. De momento lo están haciendo bien, representa el 15,4% de los ingresos. Los resultados que presentó Moncler fueron crecimientos del 15%
y en la parte de Stone Island decrecieron un 5%. En total, en el primer semestre han hecho un más 11%. Entonces son bastante buenos los resultados que presentó Moncler. Al igual que hemos visto en las anteriores empresas, algo importante es monitorear qué es lo que está pasando con Asia. Aunque hay una pequeña diferencia, en el caso de Moncler te dan los datos de Asia incluyendo Japón, que ya hemos visto que estaba súper fuerte. No lo excluyen, como en el caso de Louis Vuitton y en el caso de Hermès. En el caso de Moncler, las ventas en Asia representan un 50%, tienen un peso considerable y crecieron un 19% sin tener en cuenta el impacto de la divisa. Pero como os decía, aquí está incluido Japón, que hemos visto que tenía fuertes crecimientos. No sabemos el dato exacto de excluir Japón. Las ventas en total crecen un 15% y bueno, algo que están haciendo en Moncler es tener cada vez más ventas directas al consumidor, controlar más la marca y hacerla más exclusiva, y esto también otorgará mayores márgenes de beneficio a la compañía en el futuro. Concretamente, el 84,1% de las ventas fueron DTC y la parte de wholesale fue el 15,9%, decreciendo un 5%. Al igual que en anteriores empresas, aquí también tenemos un accionista de referencia, que es Remo Ruffini, que controla el 15,8% de las acciones en circulación de la empresa. Bueno, en el caso de Moncler, como veis aquí, no ha habido compras de insiders en los últimos meses, al menos en el último año, que es la información que aparece aquí. Simplemente hubo aquí una venta en la zona prácticamente de máximos históricos, por encima de 60 euros por acción. Ahora mismo las acciones están a 51 euros por acción, han caído un 25% desde máximos históricos. Y aquí podéis ver, evidentemente hay menos histórico que en el caso de las otras compañías, porque la empresa salió a bolsa en 2014, pero podemos ver también las caídas que ha tenido en cuanto a porcentaje desde el año 2014. Ha tenido algunas correcciones importantes que rondan el 40, incluso el 50% llegó a caer en el año 2022. Ahora mismo lleva una caída desde máximos del 25%. ¿Cuál es la valoración actual de Moncler tras estas caídas? Pues bueno, está cotizando una valoración que yo creo que está bastante bien, sobre todo viendo los resultados que ha presentado, de 20 veces PER. Eso sí, como os he dicho, es una empresa más pequeña, aunque bueno, ya tiene cierta capitalización, no es que sea una small cap desconocida, es una empresa de 14 billion. De media ha cotizado a 27 veces PER, igual que Louis Vuitton en los últimos años, y bueno, ahora mismo está cotizando a 20, los mínimos de valoración fueron 17,6 veces PER. Si la valoráis por otras métricas, pues por Free Cash Flow también está cotizando a 20 veces, por EV/EBITDA estaría cotizando a 10,5 veces. Es una empresa interesante, como veis, y que sin duda, pues tras estas caídas, se ha puesto a una valoración, yo creo que bastante razonable. Bastante similar la valoración actual de Moncler a la que veíamos en Louis Vuitton. Por último, vamos a pasar a ver el que sería el patito feo de estas cuatro empresas, porque ya vais a ver que los resultados que ha presentado son bastante malos y la caída que acumula desde máximos es mucho más grande que en el resto de empresas. Y en este caso vamos a hablar de Kering. Bueno, Kering también es un grupo que tiene algunas marcas, como por ejemplo Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, que esta sí que sería un poco más cercana al lujo, u otras marcas como por ejemplo Balenciaga, con la cual pues hubo cierto escándalo. Y es una empresa que está en transformación para intentar centrarse y ser una empresa un poco más de lujo en el futuro, ¿no? Con marcas que sean más exclusivas y demás. Pero es una empresa que, como veis, pues no pasa por su mejor momento, y veremos en el futuro si logran darle pues la vuelta a la situación. Además, los resultados presentados por esta empresa, por este grupo, fueron bastante malos, como vais a ver, y está mostrando mucha debilidad en sus marcas, sobre todo en Gucci, que es su marca más importante, de la que dependen la mitad de los ingresos. Podéis encontrar las acciones con el ticker KER a 259 euros por acción, y lleva una caída brutal desde máximos de más del 60%, como veremos después. Bueno, como os decía, el grupo está formado por 5 segmentos, pero el que tiene más importancia y aporta casi la mitad de los ingresos, como os había mencionado, es Gucci. Aquí podéis ver las ventas de la primera mitad del año, 2024, y aportó 4.000 millones de euros frente a los 9.000 que hizo en total la compañía. Entonces no es la mitad, pero casi es el 40 y pico por ciento de los ingresos. Hace un año sí que aportaba la mitad de los ingresos del grupo. Pero claro, ¿qué pasa? Que los resultados han sido bastante malos y fijaros, ha tenido una caída de las ventas del 18% en el caso de Gucci, que es su marca más importante. Hay otras marcas que sí que han estado aguantando mejor, concretamente Bottega Veneta. Quizás dentro de Kering, Bottega Veneta sea una de las marcas más top que tienen, y ya veis que ha crecido un 3%, que bueno, no es mucho, pero al menos no ha caído un 18% como en el caso de Gucci. Y bueno, aquí podéis ver también las otras partes de la empresa. En total caen los ingresos
un 11%. Y los ingresos caían un 11%, pero los beneficios caen realmente mucho más. El EBITDA de Gucci cae un 36% y el EBITDA total de la compañía cae un 28%. Beneficio operativo menos 42%. Resultados bastante malos, como veis. ¿Qué pasa si vamos a ver lo que ha sucedido en Asia, que habíamos visto antes que era la parte más floja de los resultados de todas estas empresas? Pues bueno, Asia-Pacífico, excluyendo Japón, caen los ingresos un 20%, caídas fuertísimas. En Japón pues sí que ha tenido crecimiento, pero es que ya hemos visto que Japón está muy fuerte, ha crecido un 22%. Norteamérica caen los ingresos un 12% y Europa caen también los ingresos, caen un 8%. Entonces resultados muchísimo más flojos que en el caso de las otras empresas que hemos visto en este vídeo. Así que no es de extrañar que hayan caído tanto las acciones de Kering, ya que los ingresos y beneficios se están desplomando. Si pasamos a ver ahora cuáles son los mayores accionistas de la empresa, como os había dicho, en el caso de Kering también hay una familia al mando, que es la familia Pinault, que controla el 42% de las acciones. Y de hecho podéis ver también que ha habido transacciones de compra por parte de los insiders en los últimos meses, tras estas caídas. Las últimas compras han sido en esta zona de 280 euros por acción. Bueno, todavía han caído un poquito más las acciones, pero lo cierto es que llevan un tiempo acumulando y también compraban cuando estaban en la zona de 500, así que de momento pues no están teniendo muy buenos resultados y no sé si en el caso de Kering esto es un indicador muy bueno, porque los resultados ya veis que sí que son bastante malos. Y de ahí el desplome, como os había anticipado antes, de más del 60% en el precio de las acciones, desde los máximos de más de 720 euros por acción. Sí que ha tenido caídas de este calibre anteriormente. Por ejemplo, en el año 2008 las acciones llegaron a caer más de un 80%, o en el año 2003, fijaros que también tuvo una corrección enorme. Entonces veremos si terminan dándole la vuelta a esto y la empresa termina remontando. Pero la situación, como habéis visto en los resultados, ya veis que no es muy buena. En Louis Vuitton dijeron que para el siguiente trimestre esperaban que mejorasen las cosas. A ver si en el caso de Kering pues también vemos una mejora, aunque tampoco tiene muy buena pinta esto y parece más bien que va para largo. Ya veis, comparando con el resto de empresas, pues es que no tienen nada que ver sus resultados. La valoración de la empresa es de unas 16,6 veces PER, que a pesar del desplome que tiene, pues ya veis que está cotizando a valoraciones parecidas a las que tenía hace un par de años, en el año 2022. ¿Por qué no ha caído mucho más el múltiplo de valoración? Pues precisamente por eso que os decía, porque los beneficios de la empresa se han desplomado. Si la empresa de aquí a un tiempo logra remontar, va recuperando, recupera márgenes de beneficio y vuelve al crecimiento, pues a lo mejor podría recuperarse en bolsa. Pero como os digo, la situación es complicada y creo que teniendo las otras tres empresas que os he mencionado y también Ferrari, aunque Ferrari está bastante cara, pues creo que si queréis tener exposición a este sector son mejores alternativas. Tampoco hay tanta diferencia de valoración entre Kering, que está a 17 veces PER, y si lo valoramos por EV/EBITDA está a 9 veces, y otras empresas como Louis Vuitton o Moncler, que creo que son mejores alternativas. Entonces hasta aquí el repaso a las acciones del sector lujo. También otra alternativa que podéis tener es buscar un ETF pues que tenga varias empresas de este sector y comprar directamente el ETF para no complicaros la vida y estar diversificados entre las diferentes empresas que lo componen. Esa es otra alternativa que se me ocurre y que no tiene comisiones muy altas. Pero bueno, en este vídeo quería hablar de estas 4 empresas y ver un poco cuál es la situación y valoración actual de cada una de ellas. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.